RRAI 025, diagonal 2021, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, RRAI 029, diagonal 2021, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y con fundamento en lo previsto en los artículos 156, fracción tercera, de la Ley de Transparencia, 143, fracción primera, y 146, fracción quinta, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y motivado en los considerandos de estas resoluciones, se sobreseen los recursos de revisión al haber modificado el acto el sujeto obligado, quedando el medio de impugnación sin materia. Recurso de revisión identificado bajo el número RRAI 0292, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Secretaría de Finanzas, y con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, resulta procedente sobreseer el recurso de revisión, dado que se actualiza la hipótesis normativa establecida en el artículo 146, fracción quinta, de la ley anteriormente citada. Recurso de revisión, finalmente, identificado con el número RRAI 0440, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, y con fundamento en lo previsto en los artículos 143, fracción primera, y 145, fracción tercera, y 146, fracción cuarta, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y motivado en las considerandos del presente recurso de revisión, el antes mencionado se sobresee al no actualizarse la causal de procedencia establecida en el artículo 128, fracción sexta, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. Comisionado, a continuación procederé a recabar la manifestación del sentido de nuestro voto respecto a los proyectos de resolución de la ponencia que se acaba de dar cuenta. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor. En consecuencia, se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución presentados por esta ponencia. A continuación, procederemos al desahogo del punto número 7 del orden del día, relativo a la aprobación del acuerdo ACDO de diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 020, diagonal 2020, 21 del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que solicito a nuestro secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de este asunto. Muchas gracias. Con la venia del Consejo damos cuenta del siguiente acuerdo identificado bajo el número ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 020, diagonal 2021, y de conformidad con lo mandatado por los artículos 8, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los artículos 69, 81, 82 y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se pone a consideración del Pleno la aprobación para que los sujetos obligados del Estado de Oaxaca realicen las prevenciones necesarias respecto a la descarga, conservación y eventual eliminación de la información correspondiente al formato B del artículo 80. Lo anterior con motivo de la inaplicabilidad para los sujetos obligados del artículo antecitado, en específico al formato B, denominado información de interés público determinado por el organismo garante, por lo que se les instruye a los sujetos obligados para que realicen las prevenciones necesarias respecto a la descarga, conservación y eventual eliminación de la información correspondiente a ese formato en un plazo de 90 días. Lo anterior, toda vez que la citada información puede ser susceptible de solicitudes de acceso a la información y forma parte de los procedimientos de verificación que lleva a cabo la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivos y Datos Personales. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. Comisionado, procede a recabar el sentido de nuestro voto respecto al acuerdo que se acaba de dar cuenta. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas.
Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor. En este sentido, se aprueba el acuerdo por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el desahogo del punto número 8 del orden del día relativo a la aprobación del acuerdo ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 021, diagonal 2021, del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, por lo que solicito al secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de este asunto. Muchas gracias. Con su autorización, comisionada, comisionado, damos cuenta del siguiente acuerdo identificado con el número ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 021, diagonal 2021, mediante el cual se pone a consideración del Pleno la aprobación del dictamen que emite la Dirección de Asuntos Jurídicos de este órgano garante sobre la procedencia para la incorporación de la Coordinación General de Unidades y caravanas móviles de servicios gratuitos al padrón de sujetos obligados de la entidad. Lo anterior con fundamento en los artículos 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículos 7, 15, 69 y 87, fracción segunda, incisos A y C, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretaria. Comisionado, proceder a recabar el sentido de nuestro voto respecto al acuerdo que se acaba de dar cuenta. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor. En este sentido, se aprueba por unanimidad el acuerdo mencionado y se instruye al secretario general dar cumplimiento en términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el desahogo del punto número 9 del orden del día relativo al acuerdo de ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 022, diagonal 2021 del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que solicito al secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de este asunto. Muchas gracias. Con la venia del Consejo damos cuenta del acuerdo identificado bajo el número ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 2022, diagonal 2021, por el que se declara el término de la suspensión de los plazos legales en los procedimientos de acceso a la información pública, protección de datos personales, publicación y substanciación de recursos de revisión y denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia al sujeto obligado, Servicios de Salud de Oaxaca. Lo anterior en atención al oficio número 24C, diagonal 524, diagonal 2021, de fecha 6 de abril del año en curso, en donde se hace del conocimiento de este órgano autónomo que las labores del sujeto obligado, Servicios de Salud de Oaxaca, se han normalizado, por lo tanto, se dirimió el conflicto que los aquejaba y desaparecieron las causas que motivaron la suspensión de plazos. El presente acuerdo se encuentra fundamentado en lo dispuesto por el inciso A de la fracción cuarta del artículo 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca y la fracción 24ª del artículo 5 del reglamento interno de este órgano garante. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. Comisionado, procederé a recabar el sentido de nuestro voto respecto al acuerdo que se acaba de dar cuenta. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor. En este sentido, se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo antes mencionado y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. A continuación, pasaremos al desahogo del punto número 10 del orden del día, relativo a la aprobación de la designación de la titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos y responsable de la Unidad de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, para lo cual tengo bien proponer a la maestra Cintia Rubí López Cruz, por lo que si está a favor de mi propuesta, comisionado, le solicitaré manifestar el sentido de su voto. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor. Gracias, comisionado. Mi voto también es a favor. Por tanto, se aprueba por unanimidad la designación de la maestra Cintia Rubí López Cruz como directora de Asuntos Jurídicos y responsable de la Unidad de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el desahogo del punto número 11 del orden del día relativo a la aprobación de la designación de la titular de la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales
del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, para lo cual tengo a bien proponer a la licenciada Mildred Fabiola Estrada Rubio, por lo que si está a favor de mi propuesta, comisionado, le solicitaría manifestar el sentido de su voto. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor. Gracias, comisionado. Mi voto también es a favor. Por tanto, se aprueba por unanimidad de votos la designación de la licenciada Mildred Fabiola Estrada Rubio como directora de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en los términos administrativos y legales correspondientes. Continuamos con el desahogo del punto número 12 del orden del día, relativo a la aprobación de la designación de la vocal segunda del Comité de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, para lo cual tengo bien a proponer a la licenciada Mildred Fabiola Estrada Rubio, por lo que si está a favor de mi propuesta, comisionado, le solicitaría manifestar el sentido de su voto. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor. Gracias, comisionado. Mi voto también es a favor. Por tanto, se aprueba por unanimidad de votos la designación de la licenciada Mildred Fabiola Estrada Rubio como vocal segunda del Comité de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y se instruye al secretario general de acuerdos realizar los trámites administrativos correspondientes. A continuación, proceder a realizar la toma de protesta de ley correspondiente. Maestra Cintia Rubí López Cruz, licenciada Mildred Fabiola Estrada Rubio, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes de directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos y responsable de la Unidad de Transparencia, así como directora de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales y vocal segunda del Comité de Transparencia, respectivamente, del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, que este Consejo General les ha conferido. Muchas felicidades. Gracias. Continuamos con el punto número 13, relativo a los asuntos generales, y en esta parte le pregunto, comisionados, si tienen algún asunto que tratar en este punto del orden del día y someterlo a consideración y, en su caso, aprobación por parte de este Consejo General. Sí, presidenta. Desde su creación, hace más de 5 años, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca se ha consolidado como una institución con plena autonomía, alta especialización profesional e imparcial, que ha garantizado el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de los datos personales en los términos que establece la ley, procurando que el ejercicio de tales derechos se convierta en una práctica generalizada en la población, tendiendo a la mejora sustantiva de la calidad de vida de las personas. A lo largo de este tiempo, el IAIP ha cumplido con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en general y los derechos de acceso a la información y la protección de los datos personales en particular, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad previstos en los instrumentos internacionales y la legislación nacional y estatal. Asimismo, el de promover la cultura de la transparencia en la gestión pública, el gobierno abierto y rendición de cuentas del gobierno a la sociedad. Prueba de ello
es que durante los meses que ha durado la contingencia derivada de la pandemia por COVID-19, el derecho a la información pública y a la protección de datos personales han sido una importancia mayúscula para dar certidumbre y seguridad a la ciudadanía. Y el IAIP ha puesto en marcha y en todo momento de herramientas eficaces, innovadoras e integrales para garantizar este derecho. Hoy más que nunca, en la historia de nuestro país, necesitamos de instituciones como nuestro órgano garante. Hoy, que desde el poder político se promueve un cuestionamiento a la autonomía de los órganos constitucionales y que se cuestiona la importancia del derecho al acceso a la información pública y la rendición de cuentas. Los derechos humanos y en particular los derechos al acceso a la información pública y a la protección de los datos personales no pueden quedar supeditados al arbitrio del poder político. Los órganos garantes de la transparencia no son una cortesía gubernamental, sino el resultado de una lucha protagonizada por la sociedad civil, por promover los principios democráticos y del Estado de Derecho, abriendo nuevos espacios para la decisión y participación ciudadana en la resolución de problemas públicos. Hoy corremos el riesgo de dar un paso atrás en el largo y sostenido camino hacia el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y a la protección de los datos personales. Quiero recordarles a todas y todos que la transparencia y la rendición de cuentas no deben ser vistos como enemigos del poder político. Y los órganos de transparencia no somos antagonistas de los poderes públicos, sino sus contrapesos. Solo así conseguimos avanzar en la ruta de una sociedad más democrática y transparente. En este preciso momento se habla de un dictamen en donde la Cámara de Diputados busca desaparecer al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Y desde esta tribuna les digo que rechazamos ese tipo de acciones que van en retroceso de los derechos humanos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, comisionado. Por mi parte, si me permite sumarme a tu comunicado, y la propuesta sería sacar el comunicado oficialmente por parte del instituto. Y aprovecho en asuntos generales por mi parte para recordarle los sujetos obligados que estamos cargando información, sus obligaciones de transparencia. Recordemos que estamos en el primer trimestre, cumplimiento del primer trimestre de obligaciones de transparencia y que deben de cargar sus obligaciones. Recordarle a la ciudadanía que si nosotros preguntamos, exigimos y protegemos, somos una sociedad mayor informada y una sociedad mayor informada toma mejores decisiones. El acceso a la información pública es un derecho llave que todas y todos debemos ejercer desde nuestras trincheras, desde los más pequeños hasta los más grandes. Es por eso que la importancia de los órganos garantes a nivel locales y nacionales es de gran importancia para toda la ciudadanía. Finalmente, tomando en cuenta que no hay más asuntos que tratar y someter a votación del Consejo General y para atender el último punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión y en virtud de que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día de esta sesión, siendo las 13:57 del día 14 de abril de 2021, declaró clausurada la séptima sesión ordinaria 2021 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, y válidos todos los acuerdos y resoluciones que en esta fueron aprobados. Se levanta la sesión. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas tardes.